bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar viendo un tema muy interesante de neumología enfocado al estudio del ENARM y es derrame pleural. Así que comencemos. El derrame pleural lo vamos a poder definir como la acumulación anormal de líquido en el espacio pleural que excede la capacidad fisiológica. Entonces, vamos a analizar esto. En condiciones normales vamos a tener aproximadamente de 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo de líquido pleural o de 10 hasta 15 mililitros según la literatura que consulten. Pero vamos, antes de seguir adelante, repasar un poco de la fisiología normal, así se nos va a hacer muy fácil recordar los criterios diagnósticos, las etiologías y todo esto se va a volver muy sencillo de entender. Así que recuerden primero la clásica imagen que está en cualquier libro de anatomía, de fisiología, en donde pues tenemos aquí nuestro corazón, los vasos sanguíneos, bla, 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 y los pulmones, ¿no? Entonces, vamos a tener dos pleuras. ¿Qué son las pleuras? Es como si fuera el pellejito, la cáscara de una uva. Es una cerosa y vamos a tener dos. Una que va a ser interna o que va a estar en contacto prácticamente directo con el pulmón, que es la pleura visceral, porque está pegada a la víscera pulmonar, y una pleura parietal, que esta se adosa o va a estar adherida más bien a la pared torácica. Y entre estas dos cerosas hay un líquido que es el famoso líquido pleural. Ahora bien, hay que recordar que existen distintas presiones en nuestro cuerpo y hay dos presiones que son muy importantes para poder entender por qué se forma un derrame pleural. Y eso es la presión hidrostática y la otra es la presión oncótica. Hasta ese momento espero que todo vaya bien. Vamos a explicar esta imagen. Aquí tenemos este espacio amarillo que representa prácticamente el espacio parietal o la pleura parietal, el espacio pleural y el espacio visceral. Entonces, en condiciones normales, vamos a manejar esto como un circuito en donde yo voy a tener una llave aquí, que es la llave que yo abro para que se empiece a llenar el tanque de líquido pleural, que no es más que un ultrafiltrado de plasma proveniente de los capilares sistémicos. Y acá voy a tener mi otra llave que va a ser como por donde se va el agua del baño, por donde se va el desagüe, etcétera, la cañería, que es básicamente los capilares linfáticos pulmonares. ¿Eso qué quiere decir? Que mi cuerpo está en un constante ciclo de entrada de líquido y salida de líquido. No vas a tener toda tu vida el mismo líquido pleural en tus pulmones. Ahora bien, se estarán haciendo la pregunta, Jimena, pero ¿cómo es que ese líquido entra y sale o cuáles son las fuerzas que hacen esto posible? Bueno, mi estimadísimo televidente, aquí es donde entran las presiones hidrostáticas y oncóticas. La presión hidrostática no va a ser más que la fuerza que va a estar ejerciendo este líquido hacia afuera de los capilares. Es decir, yo aquí tengo toda esta agüita y vean cómo estas flechas azules apuntan hacia afuera. Es decir, ese líquido quiere salir fuera del capilar. En contraposición vamos a tener a la presión oncótica y la presión oncótica va a ser precisamente la que va a ser lo opuesto. Esta está dada por proteínas, que recordemos que la proteína más importante en la regulación de la presión oncótica es la albúmina, que tiene cargas negativas, y entonces hacia donde están las proteínas es hacia donde quiere estar el agua. En otras palabras, la presión hidrostática va a favorecer la filtración porque va a sacar el agua de ese capilar, y la presión oncótica hace lo opuesto, hace que el agua quiera entrar dentro del capilar. Por lo tanto, si nos vamos aquí a estos 4 puntos, podemos ver cómo fácilmente un problema en cualquiera de estos componentes de este ciclo del líquido pleural puede llevarme a la formación de un derrame, ya sea por un incremento de la presión hidrostática, es decir, tengo mucho líquido, como un paciente, por ejemplo, cardiópata, nefrópata, hepatópata,
una disminución de la presión oncótica, es decir, mi cuerpo no tiene proteínas y entonces, ¿cómo voy a tener esa fuerza para retener el líquido dentro de mis capilares? Puedo tener un daño endotelial por una infección, por tuberculosis, una neumonía, un derrame paraneumónico, o puedo tener un bloqueo de drenaje linfático, ya también sea por causas infecciosas o incluso neoplásicas. ¿Vale? Continuando, en esta imagen hay dos puntos que son súper importantes para el ENARM, y es que no hay caso clínico de derrame en donde no se te pregunte el trasudado y el exudado y cómo identificarlo. Ahora bien, ya que ya sabemos todas esas cosas sobre cómo entra el agua, cómo sale, bla, 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 vamos a ver cuál es la diferencia entre un trasudado y un exudado. Cuando escuchen la palabra trasudado, quiero que piensen en alteración a nivel de las presiones. Piensen en mucha agua, piensen en mucho líquido y que ese líquido evidentemente ya no va a caber dentro de mi capilar y entonces, ¡puf!, se empieza a extravasar y es que se forma el derrame. En otras palabras, aumenta la presión hidrostática capilar, que es la que de forma natural saca o empuja el agua, y entonces eso hace que disminuya la presión oncótica porque tengo demasiado líquido, pocas proteínas. ¿Cuál es el resultado? Pues sale ese líquido. Y aquí lo que tienen que recordar es que el trasudado va a estar dado por infecciones que son crónicas, como ya vimos, problemas cardíacos, hepáticos o renales. Y ese líquido de los derrames que se forma a partir de un mecanismo de trasudado normalmente va a tener un aspecto claro, porque no hay como tal un foco infeccioso, es simplemente que mi tanque ya está lleno de agua y entonces se empieza a salir. Lo contrario cuando hablamos de un exudado. Aquí quiero que piensen en que hay mucha basura que se tapa básicamente la coladera y entonces el agua ya no puede pasar y se riega. Prácticamente eso es lo que pasa. Hay una alteración de la permeabilidad porque yo voy a tener, por ejemplo, una neumonía complicada, una tuberculosis, una neoplasia, y que tienen todas esas cosas en común, pues que son procesos inflamatorios al final de cuentas que me van a producir un aumento de la celularidad afuera de mis capilares, ya sea produciendo enzimas proteolíticas, porque se liberan prostaglandinas que alteran la permeabilidad capilar y evidentemente el sistema linfático también va a estar comprometido. ¿Esto qué me da como resultado? Pues que yo voy a tener tantísimas proteínas afuera de estos capilares que el agua, ya vimos, sigue a las proteínas y se va a formar un derrame que va a tener un aspecto turbio, porque no es solo el agua limpia que se me salió del tinaco. Recordemos que es que la coladera está tapada de un montón de basura y el agua que salga de ahí pues va a estar café, ¿va? Entonces espero que eso haya quedado claro y van a ver que ya el resto del tema es súper sencillo. ¿Cuál es la clínica de un paciente que tiene derrame pleural? Lo más importante, disnea y tos. Otros hallazgos pueden ser dolor torácico de tipo pleurítico, matidez a la percusión y abolición pues de los sonidos cuando auscultas al paciente. En la exploración física precisamente va a haber disminución del fremito vocal, táctil y en la zona obviamente comprometida. Es decir, si aquí tenemos un derrame en el pulmón derecho que ya compromete el lóbulo inferior y medio, pues cuando auscultemos esta zona no vamos a escuchar nada y vamos a hacer la percusión y se va a escuchar totalmente mate. Ahora bien, la guía de práctica clínica nos comparte este bello cuadro en donde podemos sacar dos preguntas bastante estilo ENARM, que es ¿cuál es el hallazgo clínico más sensible y más específico de un derrame pleural? Veamos que el más sensible va a ser la percusión matidez o submatidez, que es bastante amplia, pero bueno, puede desde un 30 hasta un 90%, y la específica, la más específica, con un 99%, va a ser el roce pleural. Ahora bien, otros dos datos que también son bastante importantes es que a partir de los 200 mililitros vamos a observar un borramiento de los ángulos costofrénicos. Y cuando tenemos usualmente pérdidas entre los 50 y 75 mililitros,
pueden detectarse estos signos que son el signo del menisco, pero usualmente es en proyecciones en decúbito lateral que podemos observar esto. Respecto al abordaje, lo primero que vamos a hacer siempre va a ser una historia clínica, una exploración física, un estudio de líquido pleural, si es que se hace una toracocentesis diagnóstica, y el estudio inicial de imagen que voy a realizar va a ser una radiografía de tórax. Otros estudios que se mencionan son también el ultrasonido o la tomografía, siendo el siguiente en la lista. El mejor sería el ultrasonido con una sensibilidad y especificidad bastante alta del 93%. ¿Y cuáles son las indicaciones? Básicamente derrames pleurales pequeños que no podríamos observar en radiografías o que estemos evaluando loculaciones, que son, como estos aspectos de como saquitos o huevitos que puede llegar a tener un derrame, pero que ya nos habla que hay como tal se está formando una fibra, una telita, una malla dentro de ese derrame. Ahora bien, suponiendo que realizamos la toracocentesis diagnóstica, evidentemente ese líquido se tiene que llevar a estudiar. Y esto sí es súper importante que lo sepan y son los criterios de Light para poder hacer el diagnóstico, ya sea de un exudado o de un trasudado. Lo que más les recomiendo a ustedes, y es que es al menos lo que me ha funcionado a mí, es no intentar evidentemente aprenderse toda la tabla, pero si analizan la fisiopatología van a ver que tiene mucho sentido pues los valores que tenemos aquí. Recuerden que el trasudado era el agua limpia, precisamente apariencia cerosa, y acuérdense que aquí teníamos muchísimo líquido y que qué pasaba con mis solutos, pues prácticamente se diluían. Entonces no me sorprende que yo vaya a tener poca proteína, que yo vaya a tener poca deshidrogenasa láctica y que la razón entre proteínas pleurales y séricas pues esté por debajo de 0.5. Pero en un exudado, que es el agua turbia, sucia, tampoco me va a sorprender que tenga proteínas por arriba de 3 gramos, la relación de proteínas pleurales y séricas arriba de 0.5, deshidrogenasa láctica más de 200, aspecto turbio. Entonces vean cómo con solo recordar cómo se origina cada uno, pueden contestar estas preguntas que son bastante frecuentes en los simuladores. ¿Sale? Y bueno, ¿qué otra cosa que tienen que saber? Es que respecto al trasudado, las causas más frecuentes, pues ya lo vimos que son patologías crónicas, cardíacas o renales. Y sobre las exudativas, aquí podemos poner dos, donde va a haber un predominio linfocítico. Y aquí tenemos que pensar en orígenes como tuberculosis o neoplasias. Y las que tienen un origen neutrofílico, que hay que pensar en derrame paraneumónico. Ahora, ¿cuáles van a ser las indicaciones para que yo realice una toracocentesis diagnóstica? Porque evidentemente no a todo paciente que llegue a urgencias con un derrame pleural, pues lo voy a aplicar exponiéndolo a infecciones hospitalarias, a complicaciones, etcétera, ¿no? Sospecha de exudado. ¿Por qué? Pues bastante obvio. Si yo tengo un derrame cuyo origen es una insuficiencia cardíaca, no hay mucho chiste en que yo quiera evaluar ese líquido. Si ya sé que corrigiendo la insuficiencia cardíaca, pues el paciente va a mejorar y eventualmente el derrame pleural va a remitir y se va a reabsorber. Entonces, cambia la situación si yo hablo de un derrame exudativo, en donde pues sí me interesa saber cuál es la patología o si yo sospecho de que mi paciente incluso pueda tener cáncer. Otra indicación, derrame pleural unilateral, porque usualmente así se presentan los exudativos, que sea mayor a 10 milímetros de profundidad o que hayan claros datos de sepsis de origen pulmonar. Esta es otra tablita que no la vamos a estar leyendo porque es bastante larga, pero sí le pueden tomar una captura y agregarlo a sus apuntes. Pero de aquí, que es lo más importante y que sí me ha tocado en varios simuladores, básicamente que cuando hay triglicéridos arriba de 110 en los estudios bioquímicos del líquido pleural, se confirma el kilotórax, y también pensar en una adenosíndeaminasa arriba de 35 unidades internacionales, confirma el diagnóstico de TB pulmonar, y la presencia de un ProBNP arriba de 1500 confirma que es un derrame por origen cardíaco. Entonces, estos son como pequeños datos que sí pueden agregar ahí en sus apuntes. Ahora bien, como ya vimos y podrán
concluir ustedes mismos. El tratamiento, pues no hay uno en particular, sino que depende ya si estamos hablando de un trasudado o de un exudado. Normalmente todas las causas de trasudados pues se va a remitir cuando yo corrija, por ejemplo, la hipoalbuminemia, tal vez en un paciente hepático, que yo corrija el tema renal, en un paciente ya crónico, que corrija la insuficiencia cardíaca en un paciente y pues tratando esa causa, evidentemente se va a mejorar el derrame pleural. Pero pues sí puede haber situaciones en las que esté indicado ya sea la administración de un antibiótico en caso de que ya vea que hay datos de sepsis, que es un derrame paraneumónico, que ahí ya hay un empiema, o incluso van a haber situaciones en las que voy a tener que colocar una sonda pleural. ¿Cuáles van a ser? Pues que sea un derrame asociado a un neumotórax, que sea un neumotórax como tal, un derrame pleural paraneumónico complicado, como ya decíamos, que sea un derrame pleural maligno en pacientes oncológicos, que sea un hemotórax traumático o uno postquirúrgico. Espero que hayan llegado hasta esta parte del video y que les sirva mucho para complementar sus estudios. No olviden suscribirse y darle like a este video y compartirlo, por supuesto. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.